con todo lo que está pasando en Estados Unidos y lo que está pasando alrededor del mundo, en realidad, creo que es el mejor momento para volver a retomar la conversación del racismo en Puerto Rico. Antes de que comience oficialmente el video, creo que es importante hacer el disclaimer que para poder hacer este video, sí tuve que pasar por un momento de introspección, reflexionar sobre mi experiencia en Puerto Rico, eh, las experiencias de mis amistades, de mis parientes. Y a mí no fue fácil porque hay veces que uno tiene que confrontar ciertas realidades que no son fáciles de aceptar, pero creo que es un proceso necesario. Y habiendo hecho eso, pues quiero hablar del tema del racismo en Puerto Rico. Yo creo que Puerto Rico se divide entre personas que dicen que sí, que el racismo en Puerto Rico existe, y personas que dicen que no hay racismo en Puerto Rico. Uno de los factores que contribuye a que las personas digan no, en Puerto Rico no hay racismo, es que comparan las experiencias en Puerto Rico versus las experiencias en Estados Unidos. Pero no es lo mismo. O sea, son dos países distintos, dos países con una historia distinta, y el racismo se manifiesta de maneras distintas. Pero yo creo que la mayoría de las personas hacen esa comparación y entonces de ahí parten y dicen no, en Puerto Rico no hay racismo, porque si tú miras en Estados Unidos, mira cómo tratan a cierto grupo en Estados Unidos, mira todas las leyes que han sido impuestas en Estados Unidos. En Puerto Rico nada de eso existe, en Puerto Rico no vemos esa trata, en Puerto Rico no hay racismo. Pero yo creo que es importante entender que el racismo se manifiesta de distintas maneras y son dos países completamente distintos. Si tú vas a decir que en Puerto Rico no hay racismo, no puedes decir que en Puerto Rico no hay racismo basado en cómo se manifiesta el racismo en Estados Unidos. Yo creo que esa es la primera distinción que hay que hacer. Y lo segundo, pues, definir el racismo. ¿Qué es racismo? El racismo es el sentido de superioridad de una raza sobre la otra. ¿Qué son razas? Razas son grupos de personas que se identifican por características físicas en común o por cultura en común. Como puertorriqueños, si queremos decir que todos los boricuas tenemos la misma cultura, pues podemos decir que todos los boricuas somos una raza. Pero si miramos características físicas, ahí podemos decir que los puertorriqueños que son blancos, o sea, que si tú miras el color de su piel, son blancos, eso es una raza. Y que los puertorriqueños que son negros, mirando el color de su piel, eso es otra raza dentro de Puerto Rico. Si el racismo es ese sentido de superioridad de una raza sobre la otra, y en Puerto Rico hay distintas razas, porque sí hay distintas razas basadas en características físicas, pues entonces sí, en Puerto Rico existe el espacio para el racismo, basado en características físicas, basado en color, basado en pelo, basado en apariencias, como en tu nariz, cuán perfilada es tu nariz, tus labios, cuán bembona eres. Sí, en Puerto Rico hay discrimen contra personas de ciertas características físicas. Yo creo que muchas personas en Puerto Rico quizás no saben de ciertas leyes que existieron en Puerto Rico que oprimían a las personas de color, a las personas negras en la isla. Son leyes que yo creo que no se cubren en las clases de historia. Yo sé que yo no aprendí de ellas en las clases de historia, pero en el 1848 en Puerto Rico se pasó una ley, creo que se llamaba el Código Negro. El segundo artículo del código decía que una persona de color, una persona negra, fuese esclavo o fuese libre, si esa persona se manifestaba contra una persona blanca de manera física,
fuese justificado o no. Y creo que lo importante ahí es que aunque fuese justificado, la persona negra iba a ser penalizada, porque las personas negras, las personas de color en Puerto Rico no se podían manifestar contra personas blancas. Si quieren saber más del código, es el Código Negro del 1848 en Puerto Rico, pero en Puerto Rico sí han habido leyes y han habido medidas impuestas para oprimir a las personas de color, y yo creo que eso es algo que la mayoría de la población en Puerto Rico no lo sabe. Yo no aprendí de eso en mis clases de historia, creo que es bastante fácil para uno como puertorriqueño que se crió, fue a la escuela, nunca aprendió de estas leyes, decir en Puerto Rico no hay racismo, en Puerto Rico no han habido las mismas medidas y las mismas leyes en contra de las personas de color como lo han habido en Estados Unidos. Eso no es verdad. Sí, en Puerto Rico sí hemos tenido leyes que han sido diseñadas para oprimir a las personas de color. Lo que pasa es que nosotros no aprendemos de eso. En Puerto Rico hubo movimiento de los esclavos para liberarse de las personas de color. Y el mejor ejemplo es el Grito de Lares. El Grito de Lares que nos enseñan en la escuela, que nos los meten como la lucha por la independencia de Puerto Rico. Sí, había una lucha por la independencia de Puerto Rico, pero lo que estaba moviendo el Grito de Lares era una lucha contra la esclavitud y la pobreza en la isla. Y es lamentable que la mayoría de las personas no aprenden eso en la escuela. No es de la manera que nos enseñan la historia. Pero, como dije, el racismo en Puerto Rico se manifiesta de maneras distintas a cómo se manifiesta el racismo en Estados Unidos. Si tú miras si uno mira los eventos que han pasado en Estados Unidos, pues uno no va a ver lo mismo en Puerto Rico. O sea, no ves el mismo tipo de brutalidad policíaca, aunque sí han habido injusticias de parte de la policía hacia personas y comunidades de color, pero no se manifiesta de la misma manera que en Estados Unidos. O sea, no podemos hacer esa comparación. Pero el racismo en Puerto Rico se manifiesta de otra forma. Yo creo que de la primera forma que yo lo vi cuando pequeña fue en forma de chistes. Y es triste porque uno lo escucha como chiste, uno se aprende los chistes, uno repite los chistes y todo se convierte en un chiste. Uno no lo ve ni como racismo, es todo un chiste, pero es un chiste a las costillas de las personas de color, de las personas de ciertas características físicas que no son las que no es ni que no son las que predominan, son las características físicas que no se consideran como las ideales en la sociedad. O sea, yo me crié escuchando chistes lamentable, pero chistes de las personas en Loíza y de los negros en Loíza, y comparaciones que no quiero ni mencionar, y chistes que escuchaba en la familia y los escuchaba en la escuela. Chistes hacia las personas con pelo rizo, con pelo grifo, con pelo malo. O sea, a mí, los compañeros, cuando yo estaba en elemental y en intermedia, el chiste del día siempre era mi pelo. Y el pelo rizo, y me acuerdo porque jamás se me va a olvidar un momento cuando yo estaba en sexto grado, que estaba discutiendo con un muchacho más oscuro que yo, él, pero se sentía superior a mí porque su pelo era así y mi pelo era rizo. Y lo que me tiró en cara fue mi pelo malo, ese pelo malo, esa pajúa. Y uno, pues, escucha los chistes y dice, pues, porque te los presentan como chistes, o jaja, si no te ríes no tiene sentido del humor. Pero eso es un tipo de racismo. Estás discriminando contra personas que tienen diferentes características físicas. El racismo en Puerto Rico también se ve en la televisión. O sea, ¿cuántos hosts de televisión han habido negros versus cuántos hosts de televisión han habido blancos? ¿Mm? La única persona que yo recuerdo creciendo en la televisión que tenía el pelo rizo, la Bulbu, y es blanca. Y en Puerto Rico se ha hecho blackface en la televisión. Y se sigue haciendo. Y la mayoría de los programas de televisión, cuando tienen a personas de color, personas bastante oscuras o negras, los ponen en posiciones para ridiculizarlo, para que hagan el ridículo, para que entretengan al público, como el payaso. Eso es un tipo de racismo.
de racismo, aunque no lo quieran aceptar. Vemos racismo en las campañas de publicidad del gobierno. La campaña de salud que salió hace unas cuantas semanas, que de lo más inclusiva la campaña con personas blancas y negras, qué casualidad que las personas negras eran las únicas que estaban enfermas y las únicas que estaban trabajando como cajeras. Eso es un tipo de racismo. Vemos a las personas de color como inferiores. Es discrimen. Se ve también en los concursos de belleza. Yo creo que la primera representante de Miss Universe en Puerto Rico, morena, fue Zuleika. Y después de Zuleika tuvimos a Kiara. Y después rápido volvimos una blanca Barbie. Y yo creo que es importante también resaltar ahí que aunque hemos escogido muchachas oscuras o morenas, ellas no tienen las características físicas de una persona negra que uno ve por ahí por la calle, porque las narices están de los más perfiladitas y el pelo siempre lacio y planchado. O sea, aunque sí escogieron candidatas más morenas, más tanned, las características físicas, como quiera, se conformaban a las que, pues, por lo general en Puerto Rico se consideran mejores, que son la nariz perfilada, el pelo lacio. Yeah. Y yo creo que donde más se ve el racismo y el discrimen en Puerto Rico es dentro de las familias con el famoso mejorar la raza. Ay, no, hay que mejorar la raza. Mira, si estás diciéndome, Dios mío, si estás diciendo mejorar la raza, entonces, por decir mejorar la raza, quieres decir que hay una raza que es inferior, que hay una raza que se considera peor. Y cuando uno dice mejorar la raza, porque es que no lo tengo que repetir aquí porque se sabe de lo que uno está hablando, es mejorar de un color a otro. Es eliminar las características físicas que se atribuyen mayormente con un grupo que por lo general tiene cierto color de piel, que son los negros, y están tratando de mejorarlo y hacerlo más blanco. Vamos a mejorar la raza, que la nena o el nene me salga más clarito, más perfilado, con el pelo lacio, con los ojos claritos. Eso es racismo, aunque no lo quieran aceptar, porque a veces es difícil aceptar lo que uno creció en una familia y en una sociedad que es racista, pero para poder cambiar y eliminar o improve la situación en Puerto Rico, pues lo primero que uno tiene que hacer es reconocer que sí, que hay racismo. Y por lo más que he mencionado aquí son ejemplos de racismo en Puerto Rico de puertorriqueños versus puertorriqueños. O sea, el racismo en Puerto Rico contra los dominicanos ni se diga. Y otros inmigrantes. Yo creo que lo más importante es entender que el racismo en Puerto Rico no se manifiesta de la misma manera que el racismo se manifiesta en Estados Unidos. O sea, no es justo hacer esa comparación para decir que en Puerto Rico no hay racismo. En Puerto Rico sí hay racismo, lo que pasa es que se manifiesta de maneras distintas. Hay que entender esas maneras, hay que aceptarlo y poco a poco trabajar para mejorarlo. Pero el primer paso es la aceptación y entender que no es lo mismo que en Estados Unidos. Que ver videos de racismo en Estados Unidos, decir en Puerto Rico no pasa eso, yo no he visto eso en Puerto Rico, no significa que en Puerto Rico no hay racismo. Creo que eso es lo más importante. Espero que el video ayude a ciertas personas a entender o a ver el racismo en Puerto Rico de una manera distinta, que ayude a ciertas personas a comprender que el racismo sí se manifiesta de maneras distintas, que el racismo en Puerto Rico no se manifiesta de la misma manera que el racismo se manifiesta en Estados Unidos, pero que eso no significa que no hay racismo. Y si en tu momento de introspección te das cuenta que tú has sido racista, que tú has hecho comentarios o has discriminado contra ciertos grupos, pues es triste, es algo difícil de confrontar, pero yo creo que lo más importante es aceptarlo y poder decir, ok, yo hice estas cosas, yo he hecho estos comentarios,
Ahora voy a trabajar para no tomar esas acciones, para no hacer esos comentarios. Para quizás pensar cuando, no sé, si ves una persona de color o si ves a alguien con ciertas características y te viene algo a la mente, pausar y pensar, ok, ¿por qué estoy pensando esto? Quizás es porque me crié escuchando estos comentarios, pero no, eso no debe ser así. Son tendencias racistas que tengo que eliminar. Y si estás con tu familia y tus familiares están haciendo comentarios que son racistas, están haciendo chistes que son racistas, chistes en contra de las personas negras en Puerto Rico o pelo rizo, la nariz gorda, la nariz grande, los labios bien bembones, mira, páralo, confróntalo. Pues se meten en una discusión, pues ya discutieron, pero te vas a sentir mejor sabiendo que hiciste algo para prevenir ese comportamiento que dejarlo que pase ya. Porque entonces si no se sigue propagando y entonces caemos en este mismo ciclo de no hay racismo, eso es normal, son chistes, eso es todo. No, si lo ves, di algo, confróntalo, pero lo más importante es aceptarlo. Creo que ese es el primer paso que es fundamental. Ya, eso es todo.